Y dice la Biblia, vamos a leer el versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí, dice la Biblia, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre, dice la palabra de Dios. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, dice la Biblia, como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, dice la palabra de Dios. Amén. Tome su lugar, hermanos. Y queremos seguir en este tema que estábamos tocando del otro día sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Y eso estábamos el martes, estuvimos viendo y logramos ver hasta el cuarto, ¿verdad? Que estuvimos viéndolo ya dando, hermanos, viéndolo un poquito más a detalle y explicando algunos puntos bien importantes que nos ayudan para poder ir comprendiendo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Se recuerda que quedamos, hermano, sobre el cuarto jinete, el cuarto caballo, ¿verdad? Que tenía, el que estaba montado, el que lo montaba tenía su nombre era muerte y le seguía también el Hades, y se le había dado potestad, así dice la palabra de Dios. Se le había dado potestad, dice la Biblia, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto fue lo que vimos en la enseñanza anterior sobre el cuarto sello. Ahora veamos esto que es bien importante, que de aquí, fíjese, de aquí es donde algunos han sacado, hermanos, que la iglesia va a salir de la tribulación. O sea, no que la iglesia, nosotros creemos por la Biblia, lo que enseña la Biblia, que eso lo enseñamos, hermano, ya lo hemos enseñado en enseñanza, que la iglesia, según la palabra de Dios, hermanos, se va antes de la tribulación. Ahora bien, en este capítulo vemos, hermano, a unos que están bajo el altar, así dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí dice la escritura? Como dice, cuando abrió, hermanos, el quinto sello, dice la palabra de Dios, aquí ya no le dijo el ser viviente, ninguno de los seres vivientes ven y mira, y Juan dijo y miré, sino que aquí dice la Biblia, cuando se abrió el quinto sello, dice la palabra de Dios, vi bajo el altar, dice la palabra, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, dice, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice la Biblia, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así dice la Biblia. Estos, hermanos, dice la palabra, eran almas que habían sido muertos de las diferentes formas que han sufrido, o que, mira, hermanos, muchos, hasta el día de hoy, muchos hermanos sufrieron, fueron decapitados, hermanos, muertos a espada, lapidados, quemados, han muerto de diferentes formas hasta el día de hoy. Pero la Biblia enseña sobre de estos, y si nosotros nos enfocamos solo en este quinto sello, y que a mí me pasó en un momento, dije, Señor, ¿y quiénes son ellos? ¿Verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Será cuando meditaba en alguna ocasión, digo, ¿será posible que son las almas de los de la iglesia? Y no es así. La Biblia dice quiénes son ellos.
La Biblia dice que las almas que están ahí, hermanos, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, hermanos, para que nosotros notemos que no es la iglesia. Porque después que mira, hermanos, van a haber personas, como comentaba el otro día, que personas que después que la iglesia sea levantada se van a dar cuenta, hermanos, que se quedaron, ¿verdad? Que se quedaron y que no es que la otra de clamar misericordia, pero atravesar, hermanos, lo que ha de venir para este mundo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando se abrió el quinto sello, fíjese, el quinto sello, y como le decía el otro día, algunos se atreven a decir que la iglesia se va a sonar la séptima trompeta. Y hasta aquí, fíjese lo que menciona la palabra de Dios. El punto que nosotros tenemos para poder entender el Apocalipsis, le decía el otro día, hermano, que tenemos que ubicar, hermanos, los acontecimientos y los tiempos en que están sucediendo. La Biblia nos enseña, vamos en la cronología de los sellos, aún vamos en el quinto sello. Y dice la Biblia, hermano, dice la palabra de Dios, que habían almas ahí, que habían muerto, hermanos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. O sea, que daban testimonio de Cristo, que creían en Cristo Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que ellos, los que están ahí, dice la palabra de Dios, que decían, dijeron: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre, brazo de los que moran en la tierra? O sea, los que estaban en la tierra aún habían sido, hermanos, habían sido partícipes, hermanos, de algunos de haberle hecho daño a los hermanos cuando aún estaban en este cuerpo. Y ellos pedían venganza. Y dice la Biblia que se les dijo, alabado sea Dios. Cuando ellos preguntan, dice: no vengas y Señor santo y verdadero, dice, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y dice la palabra de Dios que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a morir igual que ellos. Esto es bien importante. La iglesia, hermano, miren, no hay rasgos que ellos sean la iglesia. Porque la iglesia, miren, hermanos, en la iglesia, el día que se ha levantado, o algunos que han partido ya, que están descansando hasta el día del arrebatamiento, algunos no han sufrido como ya sufrieron algunos otros. O sea, muchos de los que se han adelantado, hermanos, quizás fueron fieles al Señor hasta el último suspiro que Dios les dio en esta tierra, pero no sufrieron persecución. Quizás se fueron completos. Quizás se fueron, hermanos, quizás estuvieron predicando el Evangelio y quizás fue hasta alguno de nuestros hermanos de aquí, de nuestro país, y aquí no hay persecución, ¿verdad? Entonces, estos que están ahí, ellos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Ellos fueron muertos por predicar la palabra de Dios. Y no son, mire, la iglesia no es que se vaya a estar apartando a uno los que en verdad están sufriendo o que han sufrido, hermanos, que como en el Coliseo romano fueron echados, hermanos, después soltaron los leones hambrientos para que los devoraran. Y no, ellos seguramente no son aquellos que, hermanos cristianos en la antigüedad, que se les pegaba carne a su cuerpo y después los eran echados donde estaban las fieras para que las fieras fueran tras ellos y los devoraran, ¿verdad? Esos sufrieron, muchos cristianos sufrieron esto, hermano, por causa de la fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia enseña de lo que ha de venir, la persecución, hermanos, que ha de venir en los tiempos que están por comenzar. Alabamos a Dios. Estos en los tiempos postreros está algo que está siendo revelado y luego lo vamos a ver quiénes son ellos. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y dice que se les dio vestiduras blancas, o sea, vestiduras de justicia. Y esto es por causa de haber creído
creído en Jesucristo o poner su fe y su confianza en Cristo, se les dio vestiduras blancas para que ellos pudieran estar en la presencia del Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Dice la Biblia: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, dice la Biblia, como ellos. No sé si le ha captado usted que no es la iglesia, porque Pablo dijo: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Y aquí está hablando que le dice a aquellos que estaban pidiendo venganza, le dice: espérense, descansen un poco de tiempo, esperen un poco más hasta que sus consiervos y sus hermanos, está hablando de los que han sido llamados a un ministerio en específico, y a los hermanos en la fe, damos gloria a Dios, amén, a sus consiervos, a los servidores y a sus hermanos, que también iban a morir igual que los que estaban, las almas que estaban ahí, damos gloria a Dios. O sea que ellos sí iban a ver la muerte, ¿verdad? O sea, la muerte física. Y dice la Biblia, entonces, la iglesia no todos van a morir, pero sí todos seremos transformados el día que Cristo venga. ¿Me doy a entender, hermanos? Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen, que descansen un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y dice la Biblia, y ya se traslada al quinto sello. Cuando se le dice esto a las almas que estaban bajo el altar, entonces cuando se le dice descansen un poco de tiempo, porque aún faltan algunos que van a ser perseguidos iguales que ustedes y van a morir igual que ustedes por causa de la palabra y por causa del testimonio. Y entonces se abre el segundo sello, y esto es bien tremendo, fíjense, hermanos. En el cuarto sello vemos a un jinete, vemos a un caballo y el que lo monta, y vemos, hermano, que se le fue dado una espada, o sea, se le fue dado poder, dice la Biblia en el cuarto, se le fue dado poder para hacer destrucciones, para que hubiera mucha muerte. En el quinto sello vemos, hermano, algo que está sucediendo allá delante del trono del Señor. Amén. Lo vemos allá. El quinto sello no está relatando, hermano, ningún acontecimiento aquí en la tierra, sino que algo que se le está siendo revelado a Juan, que es allá en el cielo, allá en la presencia del Señor. En el sexto sello vuelve a la tierra. En el sexto sello, el acontecimiento, cuando se abre el sexto sello, entonces eso sí va a suceder aquí en la tierra. Y dice la Biblia que sucedió. ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice su escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando se abrió, dice, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo, ¿qué dice? Un gran terremoto, dice la palabra de Dios. Un gran terremoto, dice la Biblia. Y el sol se puso negro como velo, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron. O sea, vea mira, hermanos, este acontecimiento es tremendo. Esto es el sexto sello, ya es aquí en la tierra. Es un gran terremoto que su magnitud, hermanos, seguramente, si la Biblia dice gran terremoto, porque obviamente hacer un gran terremoto, hermano, que va a mover, hermanos, las islas, eso se refiere a los montes, hermanos, se van a mover de un lugar a otro por la magnitud del terremoto que va a suceder aquí en la tierra. Hermano, de que va a llegar, hermanos, al momento, usted no se ha dado cuenta que a veces cuando hay erupciones de los volcanes activos, regularmente hay temblores, ¿verdad? O cuando hay temblores al poco tiempo, hay erupciones. Y este gran terremoto provocará un desastre aquí, hermanos, que seguramente por el humo, hermanos, que salen las erupciones de los volcanes activos, o por muchas cosas que van a suceder. Dice la palabra de Dios que la luna se convierte como sangre, pero es, hermano, por todo lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y dice la Biblia, vea lo que sucede en este sello. Relata que la gente, hermano, la gente que está aquí en la tierra, hermanos, se da cuenta que lo que está sucediendo es la ira de Dios.
se dan cuenta, hermanos, mire, cuando ven todo lo que está pasando, llegan a reconocer que ese es uno de los propósitos, hermano, mire, de la misericordia de Dios, de salvar a estas personas, que reconozcan, que vuelvan su rostro a aquel que les ha dado la vida, que nos está llamando para hacer. Pues lo que está llamando, hermanos, para darles vida y vida en abundancia. Dice la Biblia, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, o sea, con violencia, con fuerza. Puedan ser meteoritos o puedan ser aquí la Biblia dice estrellas, hermano, y dice la Biblia, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y dice, escuche esto, y dice, y todo monte y toda islas se removió de su lugar. Es tremendo, ¿verdad? Solo imaginemos lo que va a estar sucediendo. Y dice la palabra de Dios, y esto, mire, aquí es, por eso, aquí en la tierra, la palabra de Dios se va a cumplir, así como se han ido cumpliendo. Y la Biblia dice, hermanos, que lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, y aún debajo de la tierra, doblará su rodilla delante del Señor y confesará que Él es el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Vea lo que dice la palabra de Dios aquí. Aquí, mire, hermanos, ante la manifestación del poder de Dios, hermano, miren, no hay poder que pueda sostenerse en pie. No hay humano, por muy poderoso que se crea, hermanos, o por muy fuerte que las naciones, mire, todos, hermanos, todos a la ira de Dios no van a poder mantenerse firmes, o sea, mantenerse en pie. Dice la Biblia, el versículo número 15, dice, y los reyes de la tierra, los poderosos, los gobernantes, y los grandes, los de eminencia, hermanos, y dice la Biblia, y los ricos, poderosos económicamente, dice la Biblia, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, dice la Biblia, y todo libre. O sea, todos por parejo, sin excepción alguna, dice la Biblia, hermano, de los que estén en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, dice la palabra de Dios. Y escuche lo que dice la gente, escuche lo que dice la gente, el gran pavor, el gran temor que tienen en aquellos días, viendo lo que está sucediendo. Dice la gente, relata la palabra de Dios lo que dicen, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Alabado sea Dios. Aquí hay otra muestra que la iglesia no está aquí en la tierra. La iglesia no está aquí. Eso está otro pasaje de la palabra de Dios, que la iglesia no está aquí para ese momento. Aleluya. Fíjese, hermano, es tremendo. Todos, mire, huyen. Y la Biblia dice, en uno de los pasajes de uno de los profetas menores, dice la palabra de Dios, y también enseña la Biblia, dice que aún si hicieras tu nido en las estrellas, y allá te derribará mi mano, dijo el Señor. Fíjense, o sea, así como el hombre hoy está diciendo, muchos son rumores, que no tengo información verídica, hermano, que pueda yo decir que están comprando, hermanos, espacio en la luna o en Marte o en otro planeta, para que cuando esto colapse se van para allá, pero aún de la ira de Dios, aún estén en cualquier lugar de allá, los va a derribar a las manos del Señor. Amén. Damos gloria a Dios. Y dice la Biblia, fíjese, dice la palabra de Dios, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Decía que este es otro pasaje donde nos enseña que la iglesia no está aquí. ¿Por qué? El Señor no se contradice, el plan de Dios está bien trazado, es una perfección, hermano, lo que Dios está haciendo hasta este momento. ¿Y en qué mente humana puede caber, hermano, llegar a pensar
que el Señor viene, es enviado a esta tierra, nace de una mujer piadosa, de una virgen, hermanos, es concebido, hermanos, por el Espíritu Santo, está sobre esta tierra 33 años aproximadamente, hasta que va a la cruz, y fue a la cruz y padeció, hermanos, por la humanidad. Murió en la cruz soportando el oprobio, hermanos, miren, menospreciando aún su propia vida para darnos vida, hermanos, soportar todo lo que vivió y morir por nosotros, hermano, recibir la ira de Dios sobre el pecado, porque había la consecuencia del pecado es muerte, y Jesús murió por nuestros pecados para que en Él tengamos vida. El Señor vino a esto, hermano, sufrió tanto, hermano, padeció tanto, soportó tanto, hasta que un día, mire, Él muere, fue sepultado, y al tercer día es levantado por el poder de Dios, anduvo entre los hermanos, dando testimonio y hablando del reino. Después es ascendido, hermanos, a los cielos y ocultado por una nube, hermano, de los ojos de aquellos galileos que estaban en el monte viéndolo. Y el mensaje que así como lo han visto ir, así como se ha ido, así va a volver, alabamos a Dios. Amén. Pero ¿cómo puede ser de que Jesús, podemos pensar esto, que Jesús vino a padecer todo lo que padeció para que los que crean en Él después sufran su ira? No puede ser posible. No. ¿Verdad que no puede ser posible? Entonces la iglesia no está aquí. La iglesia no está, para estos acontecimientos la iglesia no está aquí. Porque la gente dice, Juan vio esto y oía, y la gente decía, escóndenos. O sea, a las peñas, hermanos, y a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos, ¿verdad? Escóndanos de aquel que está sentado en el trono, el Padre, y de la ira del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es Jesucristo. Amén. Por eso hoy, mis hermanos amados, mire, hoy debemos de aprovechar la oportunidad de confiar plenamente en Cristo Jesús para vida eterna. Porque hoy dice la palabra de Dios, dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino que Jesucristo. Es un solo mediador. O sea, estamos hablando, hermano, que cuando las personas son citadas a un tribunal, está el juez y está el abogado y está el que está siendo el culpable, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos hoy Jesús es nuestro abogado, hoy Jesús es nuestro intercesor, hoy Él es nuestro salvador, hoy es el dador de la vida, pero un día es el que va a ejecutar juicio. Amén. Gloria a Dios. El que dice la Biblia, escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero que es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero esto es por justicia. Dios es justo. Dios es justo. Porque algunos se puede decir, no, hermano, ¿cómo va a ser posible que estamos hablando? La gente que todo lo quiere aplicar a su propia conveniencia, hermanos, y siempre vivir su vida a su manera, pero aún así pensar que va a estar en el cielo, como dice la gente, o en la eternidad. Dicen, no, pues eso es pura ficción. ¿Cómo va a ser posible que un Dios de amor, el que tenemos, un día va a derramar su ira? Yo no puedo ver un Dios lleno de ira. No, nuestro Dios es un Dios justo. Y por eso la Biblia dice que cada uno recibirá conforme haya hecho mientras estuvo en este cuerpo. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice esto, volvemos al texto, y dice la palabra de Dios. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Usted se puede imaginar esto? La gente queriéndose esconder, porque es tremendo lo que está sucediendo para que la gente ande con este gran temor y reconocen que lo que está sucediendo son juicios de Dios. Amén. Escóndenos, dice la Biblia, escóndenos del rostro del que está sentado en el trono, sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse? Si dice la Biblia que reyes, dice la palabra de Dios, los reyes, los poderosos, ricos, pobres o esclavos o libres,
hermanos, los que están en eminencia, todos, ahí no hay poder humano. Ahí no va a haber, en esos momentos, hermanos, no va a haber nadie que pueda sostenerse en pie como decirle, a mí no me hace nada lo tuyo, ¿verdad? No, hermanos. Aquí es, hermano, dice la palabra de Dios, todos por parejo. Ahí no hay un estatus social, un estatus económico, no hay, hermanos, gente que se la llevan de sabios, no hay ciencia, no hay nada, hermano, que pueda sostenerse en pie delante de la ira de Dios. Amén, delante del poder de Dios. Damos gloria a Dios, hermanos. Seguimos, sí, seguimos un momento más, hermanos. Y dice la Biblia, iniciamos el capítulo número 100, porque queremos ir con esto, y aquí es donde vamos a ver los que están ahí bajo el altar. Aquí, en este capítulo 7 lo dice, pero aquí nos enseña, se recuerda el otro día que le dije yo, tengan cuidado con esos que andan por ahí diciendo que son testigos de Jehová y que son parte de los 144,000. Tengan cuidado con ellos, les decía el otro día, porque aquí viene uno diciendo que es uno de los 144,000, díganle, pregúntenle de qué tribu es. La Biblia nos enseña, dice la Biblia, después de esto, o sea, después, dice la palabra de Dios, después de esto, dice la Biblia, ¿cuánto vamos? En el sello número 6, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ahí vamos? Falta un sello, ya lo vamos a encontrar. Y dice la palabra de Dios, después de esto vi, dice, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Este evento ya no es en el cielo. Juan está viendo a 4 ángeles en pie en los 4 puntos de la tierra, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en los 4 ángulos de la tierra, que detenían, dice, los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, dice la Biblia. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, dice la palabra de Dios, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjese, habían 4 ángeles. Juan vio 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. A ellos se les había dado poder, dice la Biblia, para que ellos hicieran daño, ¿verdad? Hicieran daño, pero de ahí sale un ángel que dice que traía el sello del Dios vivo y le dice a los ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, no les hagan daño, no le vayan a hacer daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado a los que dicen los siervos. ¿De quién dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice la Biblia? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En algún momento vamos a llegar a la marca, hermanos, del adversario. Como eres un imitador, ¿verdad? Y el Señor va a sellar en sus frentes a sus siervos. Pero estos siervos no son cualquier siervos, ni son de cualquier parte del mundo, hermanos. No son cualquier persona. Dice la Biblia, hermanos, que aquí nos enseña específicamente quiénes son, y por eso se nos enseña para que nosotros no nos dejemos engañar por grupos que se levantan por ahí diciendo que son esto y que son lo otro. Amén. Nos basamos en la palabra de Dios para esto. Y dice la Biblia, y dice Juan, oyó el número de los sellados. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y el número de los sellados eran 144,000.
Así dice la Biblia, eran 144,000 sellados. ¿De dónde dice? De todas las tribus de los hijos de Israel. No son, hermano, de una tribu de África, no es una tribu de por aquí, no, hermano, son de esos 144,000. Hablamos el otro día que son específicamente de los hijos de Israel, las 12 tribus. ¿Se recuerda quién se llamó Israel? Por eso es que la Biblia, mira hermanos, cuando dice los hijos de Israel, en sí nos está refiriendo específicamente al pueblo de Israel, sino que se está refiriendo a quién le fue cambiado el nombre. A Jacob. Le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice a los hijos de Israel, es de los hijos de Jacob, porque él tuvo, mira hermano, de ahí vienen las 12 tribus, porque les expliqué eso anteriormente, hermano, de que son 12,000 de cada tribu, y son 12 tribus, y 12 por 12 son ¿cuántos? 144,000. Damos gloria a Dios, hermano. Y dice de la tribu, y ahí empieza a mencionar, está la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José y la tribu de Benjamín. Son 12. Ellos son los patriarcas de las tribus de Israel. O sea, ellos son de ahí, hermano. Por ejemplo, está José, pues está Benjamín. Él tuvo su esposa, tuvieron hijos, sus hijos, y hijos, y se multiplicó y se formó una gran tribu. Hasta bien. Algunas hermanos van a volver porque se fueron dispersados, pero van a volver. En los tiempos finales van a estar volviendo a la tierra de Israel, Entonces, de ahí se formó una tribu, del otro hijo de Jacob también, del otro hijo, y así es como se fueron multiplicando, así como nosotros somos descendencia de, ya ni sé, pero tenemos hasta los abuelos y mis abuelos que también los oímos mencionar, pero ¿cuánta familia de nosotros no hay? Entonces se volvía una tribu, ¿verdad? Y de eso es que están las 12 tribus de Israel. Damos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y a ellos son de ahí van a escoger, miren, van a ser sellados 144,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. Y así sucesivamente, obviamente van a ser personas llamados para un propósito específico. ¿Sabe para qué van a ser llamados los 144,000? Para la evangelización. Por eso el otro día le decía yo, cuando la iglesia comenzó después de la ascensión de Cristo, después hubo un derramamiento del Espíritu Santo, la mayoría eran judíos. Y de ahí, hermanos, el Señor llamó al apóstol Pablo. Ya para ese entonces ya habían personas que no eran judíos, o sea que no eran del pueblo de Israel, pero ya habían creído en Cristo Jesús. Y entonces de eso dice la Biblia, por eso es que de dos pueblos hizo uno solo, de los gentiles y de los judíos, o sea de los de Israel. El Señor hizo uno solo, porque ya no es por sangre, por linaje, hermano, ni por un área geográfica, sino que es por la fe en Cristo Jesús. Oye, no hay griegos ni hay judíos, hermanos, los griegos son los gentiles, sino que ambos somos uno solo, pero por la fe en Jesucristo. Nos une una fe y un espíritu para la gloria del Señor. Ahora bien, volvemos a esto, hermanos. Mire, es importantísimo que lo tengamos. Ellos le decía que cuando inició la iglesia, la mayoría fue judía, hermanos, se habían creído en el Mesías, en el Salvador, en el ungido de Dios. Habían creído de tal manera, hermano, que muchos de los judíos, hermano, empezaron a vender sus cosas porque sentían que ya se iban. A ver, y empezaron a vender, a crecer, proclamaban en las casas
se reunían a la oración y el partimiento del pan, recordando la muerte de Jesús. Y así vivieron. Y hubo una evangelización tremenda, que hubo un crecimiento de la iglesia, hermano, que fue maravilloso. Pero de ahí, hermanos, cuando ya los gentiles, hermanos, empezaron a meterse ahí con los asuntos de los creyentes, hermanos, entonces la evangelización fue menguando. Pero los judíos fueron los que hermanos, la bomba por quienes proclamaron, hermanos, y anunciaron el evangelio de Jesús. Ahora esto va a suceder, hermanos, en aquel momento, hermanos, cuando se llegue, estos 144,000 son llamados para evangelizar, ¿Va a ser solo en Israel o también hacer en todos los países? Porque esta es la pregunta clara a mí. Que se va a hacer para todo el mundo, ¿fue solo para ellos en Israel, que son los que más Jesucristo? Fíjese que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que incluso cuando dice la Biblia que en la segunda venida de Jesús todo ojo le verá. Y en este caso, esto lo anuncié el otro día, hay un lapso, había, hermanos, cuando la Biblia habla, cuando nosotros hablamos de las 70 semanas, ¿verdad? Hay una semana que quedó, ¿verdad? La semana 69 tiene que ver con el pueblo de Israel. Y ahí, cuando entre la 69 y la 70, es donde estamos nosotros, en el tiempo de la gracia, pero falta una semana. Y esa semana le pertenece al trato con Israel. Entonces, en ese momento el trato sigue siendo con Israel. Me doy a entender porque es la tribulación, o sea, los juicios de Dios se ven en un lapso de 7 semanas, de años. O sea, estamos hablando de 7 años. O sea, de 7 semanas en años estamos hablando, de una semana en años, que son 7 años, son 7 años, y esa es la séptima, o sea, la semana 70, donde el pueblo de Dios, la angustia de Jacob le llaman, ¿verdad? Es la angustia de Jacob. Entonces, esas 70 semanas es para un trato con Israel, ¿verdad? Porque nuestro tiempo es ahora. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo? Este es un trato, en este momento es un trato con Israel, ¿verdad? Porque ¿qué sucederá con el resto? Miren, usted lo va a ver, lo vamos, con la ayuda del Señor vamos a terminar de ver en los capítulos del Apocalipsis. Vemos gente que aún, hermanos, ya Cristo haber reinado, aún después se dejan engañar por el adversario y están reunidos para la gran batalla. Incluso son reunidos, hermanos, para pelear contra los santos, y rodean la ciudad y cae el fuego de Dios y los consume. Pero digo, en este caso, estos 7 años de tribulación es la semana, la última semana de las 70, y ese es un trato con Israel. O sea, hablamos de que Dios, por las misericordias hechas a David y por las promesas hechas a los antepasados, Él se acordará de su pueblo. Entonces, nadie puede, hermano, miren, nadie entrará a la eternidad si no es a través de Jesucristo. Entonces, es necesario que a ellos se les predique el evangelio del reino, el evangelio de Dios. Ahí lo vamos a encontrar aquí en el Apocalipsis. Enseña, hermano, que salen, hermano, a anunciar. ¿Y anunciar a quién? A Jesucristo, para que a través de Jesucristo, de Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Damos gloria a Dios. Los que están allá abajo en el altar murieron por causa de la palabra y del testimonio, o sea, de que tenían su fe en Jesucristo. O sea, todos, hermano, el que entre la eternidad es a través de Jesús. Es Jesús el único, hermano, que nos lleva de vuelta a casa. Nadie viene a mí si no le es dado por el Padre, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. ¿Verdad? Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermano, dice, vamos y seguimos avanzando. Aquí volvemos al capítulo. ¿A dónde volvemos? Al capítulo 5. ¿Lo quiere ver? Lo que lo leemos aquí, no es que vamos nosotros a volver a leer el capítulo 5, sino que lo que enseña después de hablarnos de los 144,000 y quiénes son esos 144,000 y qué es lo que hacen con ellos, los sellan, hermanos, están identificados, están autorizados por Dios.
hermano, ellos vienen. Bueno, ya después de la Biblia nos enseña de ellos y en este relato nos vuelve al capítulo 5. Por eso digo que debemos de venir prestando atención. No es un evento diferente en el capítulo 5, sino que mire lo que dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios. Después de esto, dice la Biblia, después de que se le reveló a Juan, hermanos, de los 144,000, dice la palabra de Dios, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice la Biblia, de todas, miren, aquí están, aquí sí es, de todas naciones, dice la Biblia. Pero Juan la vio ¿dónde? En el cielo, volvió al cielo. Él volvió allá. Él dice la Biblia, estamos, digo en esto para poder más entender de los acontecimientos, pero Juan está en el espíritu, ¿verdad? Y dice la Biblia, una gran multitud, dice que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces, aquí nos da a entender algo. Aquí hay redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que están viendo, hermano, lo que está sucediendo. O sea, ellos saben, algo está sucediendo, porque antes decía, y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y aquí dice la palabra de Dios que había una gran multitud de todos los lugares, de todas tribus, lenguas, de nación, dice, delante de él, que era incontable, dice, estaban delante de la presencia del Cordero, que es Cristo Jesús. Amén. Ya vamos a terminar, ya vamos. Y dice la Biblia, estaban vestidos de ropas blancas, de ropas de justicia, o sea, habían sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y con las palmas en las manos. Dice, esto nos recuerda algo, se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de que la gente lo recibió, ¿verdad? Damos gloria a Dios, hermanos. Y dice la Biblia, y clamaban, la multitud que estaba ahí, dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Dice la Biblia. Ahora bien, aquí volvemos al capítulo 5. O sea, en esta lectura, no vaya al capítulo 5, sino que en esta lectura, que en este versículo nos vuelve, en el capítulo 13 nos vuelve, hermanos, al capítulo 5. Dice la Biblia, lo que estaba en la adoración de los ángeles, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, dice la iglesia. Amén. Así dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia. Entonces, uno de los ancianos, ¿cuántos ancianos había alrededor del trono? 24 ancianos. Y dice la Biblia, y uno de los ancianos habló diciendo, dijo Juan, viene el anciano y le pregunta a Juan, y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjese, uno de los ancianos que están en uno de los tronos que están alrededor del trono donde está Dios, le dice a Juan, le dice, Juan, ¿de quiénes son estos? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son? Entonces la Biblia dice esto, y dice la palabra de Dios. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos, alabamos a Dios, hermanos. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día la adoración, mis hermanos, la adoración. Dice la palabra de Dios, noche en su templo y está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ya no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
Porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algunos dicen, es que Dios va a enjugar nuestra lágrima. Dicen, bueno, si piensa pasar por la gran tribulación, sí. ¿Verdad? Si piensa pasar por ahí, sí. Porque a los que salieron de la gran tribulación es a los que Dios les va a enjugar sus lágrimas. ¿Por qué? Porque ya no, ellos padecieron por causa del testimonio de Jesús. Damos gloria a Dios. Amén. Pero es importante, dice, ¿quiénes son los que han salido? Hay algunos que habían salido, ahí se recuerda que en el quinto sello los vimos, estaban ahí y había una adoración. Y por estos capítulos es que algunos dicen, no, es que es la iglesia. Es la iglesia. La que está ahí ya salió de la gran tribulación y están delante del Señor y aquella gran multitud alabándole y diciendo que Él es el... Fíjese, hermano, no puede ser así. La iglesia sí está delante de Él, pero no en la que ha salido de la gran tribulación. No. Y entonces en vano vino Cristo, ¿verdad? Él vino, le decía el otro día, a salvarnos de la ira y de la condenación. Eso lo explicamos el martes, que Él vino a salvarnos de los juicios. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces pasamos al séptimo sello, pero en la próxima enseñanza, hermano. Mire, cuando esta enseñanza tenga con tiempo, tenga relajado, porque la enseñanza sí es. Sí, un poquito, porque uno va explicando lo que pueda y eso, pero esto nutre a la iglesia y la enseñanza. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. En esta noche, el séptimo sello, esto viene, hermano, tremendo, porque en el séptimo sello, le decía, le adelantaba en la enseñanza pasada, va a haber un gran silencio, porque algo tremendo viene cuando empiecen a sonar las trompetas. Pero en este séptimo sello dice, relata la Biblia, que hubo un gran silencio en el cielo. Fíjese, esto va a ser tremendo, hermano, pero lo vamos a seguir aprendiendo el martes, si Dios nos da vida, si Dios nos lo permite, hermanos. Damos gloria a Dios, oremos al Señor y démosle gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Vamos a tratar una vigilia sobre enseñanza, hermanos. Me encanta cocinar.